Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en este módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez y el día de hoy vamos a dedicar nuestros esfuerzos a la primera unidad que se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Voy a compartirles a continuación la orden del día de lo que va a suceder en esta clase. Listo. Les doy la bienvenida, como les dije, al módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta clase, en esta sesión abierta de aprendizaje, vamos a poder corroborar cuáles son sus inquietudes y básicamente el eje de las conversaciones que tendremos en este módulo serán la cuestión literaria y sus alrededores. En primera instancia, en primer lugar, vamos a revisar, repito, cuál es la orden del día. Ahí tienen. Se llama orden del día. Bueno, lo primero es explicar los contenidos generales de la unidad, literatura, arte y expresión comunicativa. Eso es lo primero. Después voy a dar una revisión muy general de los contenidos que se ven aquí. Luego voy a explicar cuestiones de asistencia general y asistencia particular, cómo se dividen ambos. Luego voy a explicar la actividad integradora 1 y 2. Posteriormente hablaré sobre el manual de citación de prepa en línea, con algunos ejemplos. Luego citas, paráfrasis y plagio. Después voy a hablar sobre ayer y luego voy a terminar con las preguntas de ustedes, de dudas, sesiones de ustedes, para terminar con la despedida. Entonces, espero para los que entren posteriormente una participación activa en los textos que se van a llevar a cabo hoy y en las actividades que se van a llevar a cabo hoy. En pocas palabras, les pido que básicamente participen y que no perdamos en cuenta o no perdamos de vista estos contenidos. Vamos con el primero de ellos para ser congruente con nuestra orden del día. Como verán, es una unidad, la unidad 1, arte y expresión comunicativa, que se enfoca en los primeros avances de la literatura, es decir, cuáles son los medios que hacen que un texto sea literario, cuál es el motivo de la lectura, cómo se analiza un texto, qué es un texto literario, qué es literatura, pues no son lo mismo, cuál es el fondo y forma, de qué se trata de qué hablamos cuando hablamos del lenguaje literario, a qué se refiere la narrativa, la poesía y la lírica. Estos contenidos si ustedes los leen de manera organizada, como lo sugiere el guión de la semana, entonces van a poder tener acceso de manera muy sencilla, las respuestas que van a cubrir las actividades integradoras 1 y 2, que también voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, pero repito, en general se trata de un módulo que contiene los principios de la lectura, cómo se analiza un texto, cuáles son los textos literarios, qué es literatura, y cuáles son los alrededores, tanto lo que está fuera como lo que está dentro de un texto literario. En mi experiencia he podido notar que ustedes, en general, en las generaciones anteriores, espero que si es la excepción, pues una disculpa, que no están tan identificados con textos literarios, tienen una curiosidad, pero no saben exactamente qué es. La idea de esta semana y de esta sesión y la del día de mañana es que ustedes puedan compartir textos literarios y revisen cuáles son los contenidos literarios que les van a ayudar a ustedes a planear mejor no solo esta actividad, sino la siguiente. Entonces, en ese sentido, este primer acercamiento, esta primera unidad suena muy ambiciosa, pero en realidad tiene pocos contenidos. Como ven, ahí son 7 contenidos y la mayoría son videos. Realmente es muy sencillo lo que estamos hablando y pues voy a hablar en contenidos generales sobre esto, ¿no? Entonces, como les decía, ya cubrimos la orden del día y le explicamos los contenidos generales. Vamos de acuerdo a nuestro texto, a los puntos extra. Recuerden, por favor, que se harán acreedores a puntos extras si acuden
al 90-80% de las actividades integradoras y participan activamente. ¿Qué es participar activamente? Yo voy a lanzar algunas preguntas en el foro y también foro aprendiendo, y también voy a lanzar algunas preguntas en el chat. Si ustedes las contestan y asisten de manera regular, pues serán acreedores a puntos extra. Ahora, hay una parte, aquí está, hay una parte que es donde dice contenidos generales y puntos extra, donde dice asistencia general y particular. La asistencia general se refiere al 80% de las sesiones para tener acreditado un 10%. Hay una opción que me permite a mí darles puntos extra por cada sesión. Si asististe a la 1, a la 3, a la 5 y demás, pues esa es la parte que a mí me permite darles puntos extra. De lo contrario, pues no puedo. Hay una que yo considero puntos extra particulares, que significa que yo les voy a dar puntos extras por cada actividad integradora. Si ustedes me envían los apuntes, los textos y los apuntes o las notas que tomen de 2 materiales que voy a decir a continuación. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo por el chat o por el correo electrónico. Los materiales que esta semana van a revisar y que a ustedes les van a servir para esto, va a ser este que se llama Recupera Aprendizajes, Análisis de un Texto. Es un video, y ese video, aquí está, dura unos minutos y les dice cuáles son los elementos para analizar un texto literario. Y el segundo de ellos es el que se llama Fondo y Forma. Aquí está, lo voy a compartir en este momento. Se llama Fondo y Forma y nos dice básicamente cómo se analiza un texto literario desde fuera, argumento, tema, acción, o bien desde dentro, ¿sí? El fondo es lo que está dentro, la forma es lo que está fuera. Cómo está escrito verso o prosa, cómo se proyectan las ideas, si es por renglones pequeños, cómo se proyectan. Uno es el exterior, o sea, lo que veo, otra cosa es el fondo. El fondo puede ser lo más complicado, y eso se les va a pedir que lo revisen en su actividad integradora número 1, que es cuando contestan 3 textos de diferentes géneros. Entonces, repito, el primero que les va a otorgar puntos extra solo conmigo si me lo envían antes de del viernes al mediodía. Normalmente doy hasta las 7:30 de la noche del viernes, pero esta vez es festivo. Entonces, si ustedes lo hacen antes de el viernes a las 12 del día, el viernes, tienen todo el día de hoy, todo el día de mañana, lo van a poder recuperar y van a poder tener alrededor de un 10%, 5%, entre 5 y 10% extra de su calificación final de la actividad integradora. No tiene que ver con las demás actividades, solo con las que son entregables y que yo califico. Entonces, eso es el primer paso. El segundo texto es este que se llama Fondo y Forma. El primero es análisis de un texto, el segundo es fondo y forma. No tienen que ser demasiado grandes los resúmenes o las notas que ustedes hagan. Con que sea media cuartilla de cada uno es suficiente para que ustedes puedan entregarlo y para que ustedes puedan llevar a cabo pues, todo lo que planeamos. En pocas palabras, si ustedes pueden contestar, considero que esos dos son los más importantes porque les permiten contestar las actividades integradoras sin demasiados problemas, ¿no? Entonces, pues creo que eso va a si ustedes hacen los apuntes correctos, que entendieron cómo se puede usar, cómo se puede contestar en la obra literaria, etcétera, pues obviamente será mucho más fácil contestar los textos literarios y las actividades, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la parte de contenidos generales y puntos extra, asistencia general y particular, y ahora voy a explicar la actividad integradora número 1. Como dije, los contenidos de esta semana están enfocados en la lectura o bien en la literatura. Todo tiene que ver con eso. Ahí les explican, si lo leen detenidamente, que es un texto literario. Por ejemplo, hay algunos que todavía tal vez no se enfoquen en eso, pero es importante pues, que ustedes lo revisen. Denme un segundo, por favor. Listo. Voy a poner este audio que dura 47 segundos y les va a decir qué es un texto literario. Eso es con lo que deberíamos empezar el módulo. Literatura. Escuchar la palabra literatura nos remonta a varias situaciones de la vida cotidiana. Para acercarnos a su definición tenemos que la palabra literatura se deriva del vocablo latino litera o literae, cuyo significado es letras. Podemos decir que se refiere al uso de la palabra escrita como medio de expresión. También se considera como el arte que utiliza las palabras de forma artística para llamar la atención de las personas. Además, se considera literatura al acervo de producciones literarias de una nación, una época o un género. Es importante recordar
que un escritor recrea su realidad en la literatura. Es por ello que una obra literaria refleja el momento histórico en el que fue escrita, y por medio de ella se pueden conocer distintos elementos del contexto en el que surge. Perfecto. ¿Cuáles son las condiciones que hacen surgir un texto literario? ¿Qué es un texto literario? ¿A qué nos referimos cuando decimos que hay un texto literario? Lo acaba de dar respuesta. Es muy revelador descubrir. Un segundo, por favor. Perdón, gracias por su atención. ¿Cuál es, repito, nos identifica con un texto literario, que es un texto literario, y después ya nos va a decir cómo analizarlo, cómo leerlo y cuáles son las divisiones que tiene un texto literario? Repito, cómo analizarlo. Primero tenemos la definición que nos ha dado muy bien este audio, cómo analizarlo, cómo leerlo y después las distintas divisiones que tiene un texto literario. Eso lo tenemos más o menos ya claro. Por lo tanto, tampoco creo que tengamos demasiado problema para identificar, después de leer esto, la actividad integradora número 1, que justo tiene que ver con eso. Entonces déjenme compartirles la actividad integradora número 1 y se las voy a explicar. Aquí está, se llama analizar textos literarios. Les ponen 3 textos, básicamente, les ponen 3 textos y les piden que contesten en la parte izquierda, que es esta donde dice quiénes están las preguntas, que contesten esas preguntas. Nada más aquí, por favor, ojo, cuando vean el video, fíjense muy bien en lo que les están pidiendo. Aquí dice, al ingrato que me deja busco amante de Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando dice quién es el autor, tienen que profundizar más, porque no tiene sentido que les pidan el autor, si lo único que podrían hacer es cortar y pegar. Y con eso habrían respondido, pero no es tan sencillo, ¿sí? Tienen que revisarlo y con sus propias palabras leer material que me diga quién es Sor Juana Inés de la Cruz. No copien y peguen, por favor. Ahorita vamos a ver qué es eso. Lo que tienen que hacer es parafrasear, no copiar y pegar. Por favor, parafrasear o en todo caso citar de manera textual. Luego lo van a hacer con el Rey Burgués y con la Verdad Sospechosa. Son los 3 textos que tienen vínculos aquí. Una vez que hayan hecho eso, tienen que contestar cada uno a qué género pertenece, van a leer los contenidos, cuál es el contexto sociocultural y cultural de la obra. Aquí se refiere solo de la obra, es decir, está ambientada en el siglo XXI, está ambientada en el XVII, está ambientada en la Edad Media. Ustedes me tienen que decir qué sucedía en esa época. Recuerden, sin copiar, solo parafraseando. ¿Cuál es el contexto del autor? Es decir, cuándo vivió, qué estaba pasando cultural y socialmente hablando cuando el autor estaba vivo. A veces pueden coincidir la 4 y la 5, perdón, esta es la pregunta 3 y 4, pero a veces no. Depende de cada texto. La intención del autor es completamente libre. El argumento, ojo, eso lo van a encontrar. El argumento lo van a encontrar en esta sección. Aquí la voy que se llama fondo y forma. Ahí van a encontrar qué es un argumento. Entonces, eso no debería ser demasiado complicado. El tema también lo van a encontrar ahí, la acción también y el tiempo de la obra. Todo eso lo van a encontrar en el material que se llama fondo y forma y está muy bien explicado. Ahora aquí y espacio también y personajes también. Entonces, todo ese, por eso les estoy dando puntos extra porque es muy importante el espacio en el cual se desarrollen y sobre todo la forma en que estemos revisando un texto literario. Para finalizar con esto, dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto en cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Tienen que asegurarse que sean 10 a 12 líneas. Pueden parafrasear, pueden citar de manera textual. El punto es que ustedes consulten algo. Luego aquí viene alguna fuente bibliográfica. Redacta un comentario breve que contraste las 3 formas de transmitir. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? ¿Cómo transmite? ¿Cuál es su lenguaje? Y para finalizar, en 1 o 2 párrafos, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que tú ves la vida y la que lo ven los textos literarios? Al final tienen que colocar una bibliografía o algo que se llama referencias bibliográficas. Esto todavía no voy a entrar en materia, voy a entrar en materia después de explicar la actividad integradora número 2. Repito, todas sus actividades, sin excepción, deben llevar bibliografía o referencias bibliográficas. Ojo, lo que sí se puede hacer, colocar datos completos como los están viendo en la pantalla y los estoy marcando aquí. Lo que no se puede hacer solamente es poner los links. Eso está muy penado porque yo no sé cuál es el link y no está correcto. Ahorita vamos a revisar el manual de
citación de prepa en línea CEP. Entonces, para finalizar, la actividad integradora número 1 consiste en contestar una serie de preguntas con base en 3 lecturas y complementarla con materiales de lectura, sobre todo el que se llama fondo y forma, que van a encontrar en los materiales de esta semana. Después contestar unas preguntas también que les pueden ayudar en el contexto, el mismo de fondo y forma. Y al final colocar una bibliografía. Voy a explicar de manera muy sencilla por qué colocan una bibliografía. Si ustedes leyeron este texto que estoy marcando, El rey burgués y la verdad sospechosa, es obvio que aquí van a poner bibliografía. ¿Por qué? Porque leyeron 3 textos. Si no me ponen ninguna bibliografía en este punto donde yo lo estoy marcando, si no hay ninguna bibliografía ahí, quiere decir que no leyeron ninguno. Y si no leyeron ninguno, ¿cómo pueden contestar un texto? Es un razonamiento muy básico y muy obvio, muy normal y lógico, pero necesito que desde el principio comprendamos eso. Repito, si no pongo bibliografía o referencias bibliográficas al final, me estará indicando que yo no leí nada. Y eso no puede ser porque si lo contesté es porque leí algo. Entonces no tiene sentido. Esa contradicción es algo que tratamos de atacar mucho en Prepasep y que pues ya no vamos a tener tantas consideraciones con el plagio, desafortunadamente. Entonces, bueno, esa es la actividad número 1, la actividad integradora número 1. Y ahora voy a compartir la actividad integradora número 2. La actividad integradora número 2 que se llama... Ay, perdón. Permítanme, por favor. Ay. Listo. Se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Lo que tienen que hacer es otra vez leer un texto que se llama La canción de oro, de Rubén Darío, y contestar preguntas. Cuando dice justifica tu respuesta, tienen que ser por lo menos de 5 renglones. ¿Por qué de 5 renglones? Porque es lo mínimo que les pide académicamente para que ustedes puedan justificar una respuesta. Una respuesta de 1 o 2 o 3 renglones no es suficiente para desarrollar una idea. Lo mínimo que se requiere son 5 renglones. Ojalá vean esto antes de que contesten las actividades integradoras. De lo contrario, pues sí puede ser un poco problemático que ustedes no contesten 5 renglones porque pues va a ser una cuestión actitudinal, o sea, de la rúbrica. A continuación, ahorita la vamos a revisar, la rúbrica. Luego, identificas alguna problemática de la vida real. A veces les van a pedir que revisen un texto, a veces les van a pedir que opinen. En este caso, se trata de formar una opinión argumentada. Luego, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Y ahí lo vamos a ver. El lenguaje me van a decir es de esta forma, no se comprende, si se comprende, me gustó, no me gustó, ¿por qué? Tienen que justificar respuestas. En este punto, se supone que si ya hicieron las actividades integradoras, ustedes, evidentemente, ya pueden hablar con lujo de detalles de lenguaje, de contexto, de autor, de trama, de argumento, de fondo, de forma, etc., de géneros literarios, de narración, de lírico, dramático, de prosa y verso. Entonces ya tienen bastantes conceptos literarios que pueden ir acumulando. El inciso D, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto facilita o complica su comprensión? Repito, son opiniones, pero deben haber leído La canción de oro de Rubén Darío, si no, no van a poder opinar. ¿Consideras que el lenguaje es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Y me explican. Luego aquí les pide hacer un ejercicio, van a leer un texto, en total van a leer 5 textos. El perro y el cocodrilo, y luego realiza lo que se te pide. Después de que hayan leído El perro y el cocodrilo, de Félix María Samaniego, que en realidad es una fábula, en el cuadro redacta tus propias palabras. Ojo aquí, 5 y 10 líneas, no son 5 y 10 líneas de este renglón chiquito, son 5 y 10 líneas de este. Entonces alrededor aquí tienen que ser por lo menos 10, si no estarán incurriendo en la falta de instrucciones. El B, ahora redacta un texto retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. El primero, digamos, es más vulgar, el segundo es más formal. En el primero uso lenguaje cotidiano, en el segundo uso lenguaje literario. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Pueden ser tramas parecidas? Sí, pero tienen que respetar los 5 a 10 renglones. En este caso, si es renglón chiquito, 10 renglones, si es renglón grande, 5 renglones. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Tienen que decirme cuál es el fondo y cuál es la forma. Consulten, por favor, el material que acabo de revisar con ustedes.
En el inciso 4, en la pregunta 4, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más para utilizar, el cotidiano o el literario? ¿Y por qué? Es una pregunta de mera opinión, pero bueno, ustedes ya tienen un lenguaje literario, ya lo saben usar, por lo menos ya habrán leído esto y se darán cuenta de que hay una diferencia. Otra vez, insisto, bibliografía, fuentes bibliográficas documentales o consultadas. Tienen que ponerlo. ¿Cuál va a aparecer aquí? La canción de oro de Rubén Darío. Eso es lo que tiene que aparecer aquí. ¿Por qué? Porque se leyeron. Otra vez, repito, si no me ponen bibliografía es porque me están diciendo que no leyeron ningún texto. Entonces, si no leyeron ningún texto, ¿cómo pueden contestarlo? Eso es una pregunta que deberían hacerse más seguido. Ya con esto terminamos la actividad integradora número 2. De acuerdo a nuestra presentación, aquí está, tenemos ya orden del día, explicar contenidos, asistencia general, actividad integradora 1, actividad integradora 2. Ahora vamos con las referencias. Ustedes tienen, aquí está, tienen esto que se llama Manual de Citas y Referencias de Prepa en Línea CEP, que fue revisado en febrero de 2021. Viene un índice, este lo tienen en la caja de herramientas, ustedes lo pueden encontrar en la caja de herramientas del estudiante de Prepa en Línea CEP, y les permite básicamente no cometer errores de plagio. Tiene un extenso, en realidad un extenso contenido de por qué va a plagiar y por qué no plagiar, y tiene las fuentes. En 19 páginas resume muy bien de lo que se trata para no incurrir en plagios. Si ustedes comienzan con el pie derecho, es decir, colocando paráfrasis, cita textual y referencias bibliográficas, no van a tener ningún problema para revisarlo, para aprobar la materia, de hecho. Entonces voy a saltarme un poquito hacia la página 4, que es esta que estoy compartiendo en este momento, y esa página 4 nos dice por qué y para qué citar. Voy a leer la primera parte solamente, después voy a hacer una revisión general. Cuando realizas un trabajo académico es normal tener información de diferentes fuentes y autores. Es muy importante que cites la información que retomas de otras fuentes, por diversas razones. Las razones son varias. Lograr aprender algo, respaldar una idea, es decir, la idea no proviene de mí, sino que proviene de una persona, de otra persona. Apoyar al lector, decirle al lector, mira, lo obtuve de aquí y comparto contigo mis lecturas. La siguiente es evitar el plagio, este es un aspecto muy, muy importante. Y la última es obtener una calificación. Todo es un proceso y todo es una cadena. Si ustedes lo llevan a cabo, no va a haber ningún problema a la hora en que tenga yo de calificar. Entonces, esos son los objetivos que se persigue. ¿Para qué citar? ¿Para qué paráfrasis? El paráfrasis y la cita sirven exactamente para lo mismo. Ahora bien, un aspecto bien importante, cómo se incurre en plagio, en el cual nos vamos a poner particularmente duros, repito, en esta parte. Ustedes generalmente recibían un 0 y a partir de pronto ya probablemente no se les dé oportunidad de revisarlo. Entonces, de tener una nueva oportunidad para entregar. Entonces, hay tres formas, la forma y el método. Por ejemplo, decir que es un autoplagio, o sea, usar ideas mías en otros trabajos. La falsa autoría es decir que yo hice algo que no hice. Eso es muy común en páginas. Hay muchas páginas que les proveen ya las actividades hechas y aunque le cambian una o dos palabras, la idea es la misma. Eso también es plagio. Envío doble, cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios, y robo de material, que es básicamente utilizar lo que otro hizo con esfuerzo e investigación como propio. Los métodos son copiar y pegar, eso es muy fácil de entender. Parafraseo inapropiado, en producir una idea con tus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de una obra manteniendo el mismo estilo de la obra original. O sea, básicamente lo mismo, cambiarle palabras. Eso es incorrecto. Retomar un párrafo de una fuente y solo poner sinónimos o invertir algunas palabras para que parezca diferente. Eso es parafraseo inapropiado. Está penadísimo por nosotros y es un 0 automático. No hay más que decir sobre eso. Es un 0 y punto. Luego, referencia perdida, no se citan fuentes. Referencia falsa cuando no existen. Fabricación de datos. Fabrican datos para ocultar el plagio. En el caso de una investigación donde se tienen que presentar resultados, alterar resultados. Y robo de ideas, que es tomar todo lo demás como si fuera propio. Eso son ejemplos justo de lo que no se debe hacer. Y son ejemplos que ustedes podrían referenciar. Son ejemplos de lo que no se debe hacer. Y también, por supuesto, son contenidos que ustedes van a encontrar constantemente en otros materiales, como en otras páginas, en Rincón del Vago, por ejemplo, es uno, buenas tareas también les va a aparecer,
y son textos que constantemente consultamos. Por lo tanto, pues seguramente va a aparecer su texto y va a aparecer en más de una ocasión. Es decir, hay varias opciones para que ustedes lo revisen. Bueno, con esto estamos revisando el plagio, que es la página 4 y 5 de su manual. Y ahora, el plagio, aquí viene, se comete de forma voluntaria, conociendo las consecuencias. La consecuencia es cero, así de sencillo. Se supone que hay unos que no tienes intención, pero sigue siendo plagio. Olvidar colocar una fuente o creer que no se está cometiendo plagio por desconocer de qué se trata el plagio. Para evitarlo, usamos una cosa que se llama paráfrasis. ¿Sí? Y les digo qué es paráfrasis y cómo usarla. Parafrasear consiste en resumir las ideas de uno o varios autores y repetir con tus palabras su idea o pensamiento. Es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual, colocando comillas, o aquella que parafraseas. Además, debes tener cuidado de no incurrir en falsa paráfrasis, que también es considerada plagio. Humberto Eco nos da sugerencias para evitarla. Comparar su extensión. ¿Qué es comparar su extensión? La extensión debe ser distinta a la del texto original. Si el texto original son 5 renglones, no puedes entregar 5. Generalmente puede ser más breve. Entonces tengan cuidado con eso. Y la otra es que puedas explicarlo. Si lo puedes explicar con otras palabras y poner comparaciones donde hables sobre la idea que usaste, porque la idea está bien usada, usarla no tiene nada de malo. Usar las mismas palabras sin dar crédito, eso sí es un error. ¿A qué me refiero con dar crédito? Vamos a pasar a la siguiente página, que es, por ejemplo, vean estos ejemplos. La llegada de Anticristo provocó una tensión todavía mejor y vemos cómo está el párrafo completo. Vemos la paráfrasis correcta. Pone con, o sea, el nombre del autor y luego lo cita. Aquí abajo lo está citando. Y con eso no se le puede acusar de plagio. Vamos a una paráfrasis incorrecta. Con, sigue la lista de autores. Por otra parte, hay que olvidar que el anticristo dio lugar a una tensión todavía mayor, que es básicamente lo que se está diciendo aquí arriba. Miren, provocó una tensión todavía mayor. Está repitiendo las mismas palabras que usó el autor, solo en diferente orden, y eso ni siquiera. Las generaciones vivían a la espera del demonio, etcétera, destructor. Viene aquí una notita, y a pesar de que lo cita, es una paráfrasis incorrecta. Yo las paráfrasis incorrectas en realidad no las considero un plagio, pero está dentro de los lineamientos de Prepa Línea CEP y hay que acatarlos. Por lo tanto, mejor no lo hagan. Hola, Sujei, buena tarde. Dime, te escucho. O me estaba saludando, no sé. Avísame si no puedes hablar, y avísame por el chat. Ya llevo más o menos media hora de grabación, me quedan unos 10 o 15 minutos. Ya estoy terminando. Saludos. Ya voy a terminar con esta parte de la paráfrasis. Te sugiero que los minutos que no viste los voy a colgar hoy mismo. Yo creo que sí me va a dar tiempo de colgarlos hoy mismo a la plataforma y puedas ver por lo menos esta parte de lo que te perdiste, porque sí es muy importante. Estoy en la parte del plagio que a ustedes les han insistido mucho. De hecho, estaba terminando diciendo que la paráfrasis incorrecta pues no se considera como tal plagio, pero aún así, si Prepa en Línea CEP nos dice, pues tendremos que deshacernos de esa mala práctica. La última parte es cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita. Aquí nos explica cuáles son fuente, referencia y cita, y sobre todo los diferentes estilos de citación. Ustedes pueden elegir el que quieran. Ahí hay 4: la MLA, la APA, la Universidad de Chicago y la American Medical Association. Esos 4 ustedes pueden usarlos. Le dan clic aquí, les voy a mostrar el primero. Le dan clic aquí y les dice cómo colocarlo. El único problema es que está en inglés. Pero si ustedes buscan MLA en español, así como tal, van a encontrar un montón de recursos que les pueden traducir al español. Esto es, o me estoy refiriendo a que al final de sus trabajos tienen que poner forzosamente, de manera obligada, bibliografía, referencias bibliográficas, en cualquiera de los estilos que se marcan, no importa, de los que están aquí, MLA, APA, AMA y Universidad de Chicago. Esos 4 les van a decir
cómo poner las referencias al final de la obra. Entonces, en todos los casos, la actividad 1, 2, 3, 4, los foros, el proyecto integrador, todo lo que vean de aquí en adelante tienen que colocar referencias bibliográficas de manera forzosa. De lo contrario, pueden incurrir en un plagio, ya acabo de explicar en esta parte final que es un plagio, y pues eso va a indicarles que van a tener un 0. Y no solo un plagio, sino puede incluso descontarles una gran cantidad de puntos para que ustedes no logren pues avanzar con buenas calificaciones en esta semana. Antes de continuar, porque ya estoy con la parte de, vemos ya aquí está la orden del día, explicar contenidos, asistencia, actividad integradora 1, actividad integradora 2, referencias, citas, paráfrasis y plagio. Voy a terminar, voy a la parte final con las preguntas de la sesión y luego con las dudas de ustedes. Las preguntas de la sesión son una serie de preguntas que me envió su tutora para que yo hiciera durante las sesiones en vivo para que las pudieras contestar, para que las pudiera contestar. Las actividades integradas requieren fuentes confiables. Las fuentes confiables, ¿cuáles son? Las que están en Prepa en línea CEP. Aquí voy a leer, hay 16. Voy a explicar algunas. Algunas ya son unas que pusimos antes. Es decir, algunas son las que ya expliqué. Si tú, Sujei, en algún momento vas a preguntar algo, no te preocupes. Puedes preguntar, aunque yo ya lo haya dicho. No te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarles. ¿Cómo analizar un texto literario? Ese ya lo expliqué. Alguien pregunta eso. Ese ya lo expliqué. De hecho, les puede ayudar mucho el material que se llama Fondo y Forma, y hay uno que se llama Cómo analizar un texto. Esos dos les van a ayudar mucho para contestar cómo analizar un texto literario. Luego la 2, ¿cómo llego al significado de los textos? También les puede ayudar sobre todo para esa pregunta el material que se llama Fondo y Forma. Ese les va a permitir llegar a los significados. La número 3, ¿cómo deben ser mis respuestas en las actividades extensas o breves? Siempre se pide entre 5 y 10 renglones en todos los casos, aunque tienen que fijarse bien en la pregunta porque hay una actividad que les solicita entre 10 y 12 renglones. Entonces fíjense muy bien porque eso está penado. No cumplir con una extensión que si no hay una petición, es de 5 a 10 renglones. Y la petición, y si hay una petición, pues se los dice cada actividad o cada pregunta. Los géneros literarios no entiendo, pues son lírico, narrativo y dramático, y pueden encontrarla en las actividades, especialmente en el material que se llama narrativa y poesía y lírica. En esos pueden encontrar los géneros literarios. Número 5, ¿cómo redactar un texto en un narrativo? No entiendo la pregunta. 6. Cuando no hay personajes claros en el texto, ¿cómo se pueden mencionar? Cuando no hay personajes claros, que me imagino que se refieren a la lírica o a la actividad integrada número 1, pueden poner algo que se llama el yo poético o el autor. Con eso es suficiente si no los identifican. O el narrador. Número 7. Sobre la forma y fondo aún no me queda claro. Revisa por favor el material. Fondo es lo que tú tienes que llegar, el significado que no está dicho. Forma es cómo se presenta una situación. Es decir, el texto está escrito con versos, tiene un título, tiene tantos párrafos, tiene tantos renglones, tiene tantas estrofas. Eso es forma. Y el fondo es lo que está dentro. ¿Qué significa esta palabra? Esta no la entiendo. ¿Qué nos quiere decir? La moraleja. Eso es fondo. Pero tienen que revisar el material que se llama fondo y forma. 8. Tengo dudas sobre lo denotativo y connotativo. Muchas gracias. Denotativo es los significados de una palabra que están en el diccionario. Connotativo es aquellos otros significados. Por ejemplo, denotativo, si ustedes ponen la palabra corazón, denotativo sería un órgano del cuerpo humano que bombea sangre. Si es connotativo, sería un significado del amor. Esa es la diferencia entre uno y otro. 9. Lo del contexto, si no viene, lo tenemos que investigar, por supuesto. En la actividad integradora número 1, les piden cuál es el contexto de la obra y cuál es el contexto del autor. Lo tienen que investigar, cuidando no cometer plagio, como lo acabo de explicar hace un momento. 10. En la actividad integradora 1, la verdad sospechosa, ¿se leen los 3 actos? No, me parece que solo te piden el primero. Ahora te confirmo bien, pero me parece que todos solo te piden el primero. De todos modos, ahí dice que todo, pero yo creo que con una parte que te leas, el primero, para que entiendas, porque es un texto difícil, lo puedes entender fácilmente. Si no, busca un resumen, pero trata de leer el texto también, no puede faltar eso. 11. ¿En qué me puede ayudar a mejorar mis habilidades para analizar con mayor profundidad un texto literario? Leer
especialmente el capítulo que se llama ¿Cómo analizar un texto literario? Te van a decir cuáles son los pasos a tomar para analizar un texto literario, y la otra te van a decir también qué es el fondo y forma. De esa manera tú vas a poder analizar un texto literario. Luego, en el 12, incluimos las referencias de la actividad 1 al final de la tabla, por supuesto, ya lo acabo de explicar. 12, ¿cómo puedo analizar los elementos de forma y fondo? Ahí vienen, literal, es un listado donde tú vas a tener que contestar, dependiendo de lo que te pidan, forma y fondo. Forma, por ejemplo, te va a decir, ¿está escrito en verso o en renglones? Y tú ya le dices, en renglones. Fondo es, ¿qué significa que uno de los personajes esté vestido de azul? Y ya tú explicas porque eso no está dicho. 14, para los textos que vamos a leer, ¿no viene el link? Sí, sí viene, yo también se los puse. ¿Qué datos deben incluir en el contexto del autor? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Y qué estaba pasando en esa época? Recuerden, no lo deben citar. Si lo van a citar, pónganle comillas. Si lo van a parafrasear, revisen el manual de Prepa en línea CEP, páginas 4, 5, 6, 7 y 8. Esas son las páginas que más nos interesan porque nos van a permitir, les van a permitir a ustedes tener todas las herramientas para no cometer un plagio. 14. ¿Para qué los TEC? No, perdón. 16. Se pueden incluir citas de otras fuentes en la elaboración del contexto del autor y el contexto de la obra, pero por supuesto que se deberían incluir otras fuentes. Colóquenlas, por favor, hacia el final y también colóquenlas como paráfrasis o cita. Yo les puedo decir que en las páginas 5, 6, 7 y 8, si las leen con atención, no van a tener ningún problema para revisar sus textos y colocar las referencias correctas. De lo contrario, van a tener muchos problemas y desafortunadamente muchos malos entendidos porque no estarán recibiendo la información correcta, que es cómo citar. Entonces, pues, básicamente, con eso termino esta orden del día. Ya expliqué los 2, 4, 6 puntos. Me queda un séptimo, que es la duda de ustedes, en este caso el Sujei, y la despedida formal. Ahora le pido, por favor, a Sujei que me salude. Bueno, ya me saludo, pero que me explique cuáles son sus dudas, si tiene alguna duda o pregunta. Y también le voy a pedir que me escriba, por favor, si no puede hablar. Quedo atento, Sujei. Hasta el momento no tengo dudas de las actividades y la presentación no tengo, ya que no alcancé a ver, pero apenas lo vea, le mandaría correo. Puedes mandarme correo sin ningún problema, o bien, no te preocupes, ya sé que te encuentras en el trabajo, no hay ningún problema. Te sugiero que lo veas más o menos como en una hora, ya estará subido, ya lo puedes revisar. Y si tienes dudas, mañana te puedes conectar a las 4:30 de la tarde. Voy a repetir esta información básicamente, Sujei. Entonces, yo sugiero que si no te da tiempo de leer hoy el video, de ver el video, revises el material y me hagas todas las preguntas que necesites del material mañana. Voy a repetir básicamente lo mismo de hoy el día de mañana. Lo que pasa es que algunos los dejo uno, a veces al otro, para algunos alumnos, pero a las 7:30 a las 4:30 de la tarde voy a llegar con estas sugerencias. ¿Ok? Pues si no tienes dudas o preguntas, Sujei, nada más les pido que voy a registrar tu asistencia el día de hoy, y tu participación activa no la pudimos medir el día de hoy, pero Sujei King, listo. Voy a registrar tu asistencia para revisarlo. Por favor, si puedes escucharlo, repito, lo puedes hacer, como en una hora ya estará, y si no lo puedes hacer, mañana ya estará, seguro está ahí, y puedes revisar los materiales y mañana nos conectamos 4:30 y te contesto todas las dudas que necesites. ¿Ok? Si no tienes alguna pregunta adicional, me espero de todos modos a que escribas porque sé que no puedes hablar. Me despido y me dio mucho gusto saludarte y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y hasta mañana.